Continuamos aquí en Agendalo, por supuesto, y desde la Feria Provincial del Libro, la verdad que la estamos pasando muy bien y tenemos una invitada muy especial. Ella es Andrea Goldin, quien viene a presentar neurociencia. ¿De qué manera la aplicamos y más en estos tiempos? Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿de qué hablamos en estos tiempos? ¿De neurociencia aplicada al colegio? En particular, sí. Yo trabajo en neurociencia aplicada a educación. Es interesante lo que decís, porque no es solo el colegio, ¿no? En general asociamos a la educación con la escuela, pero la verdad es que nos estamos educando todo el tiempo. Nos educamos cuando vemos algo por la tele, nos educamos cuando caminamos por la calle, cuando charlamos con un amigo, con una amiga. Lo que busca un poco el libro es explicar de un modo ameno y sin bla bla, es el subtítulo, cómo funciona nuestra cabeza cuando en situaciones de aprendizaje. Exactamente, eso. ¿Cómo comienza tu investigación o por qué? Yo soy investigadora del CONICET, en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Itela. Y yo trabajo en neurociencias desde hace más de 20 años ya. Trabajé en distintos tipos de neurociencias, sí. Y hace cerca de 13, 14 años trabajo en neurociencia educacional, porque justamente lo que a mí me interesa es lo que vos decías al principio, ¿no? Aplicar la investigación. O sea, a mí me divierte mucho hacer investigación, me encanta, me parece fascinante descubrir cosas, pero no me alcanza. Necesito que algo de eso que descubro sirva para aportar mi granito de arena para hacer un mundo mejor. Exactamente, y a eso vamos, ¿no? Post pandemia, todo lo que nos dejó, toda la educación que teníamos creo que quedó casi obsoleta. Hay que modificarla muchísimo y aplicar nuevas materias también. Sería ideal modificar un montón de cuestiones, pero también es un poco irreal pensar eso, y entonces, de hecho, parte de lo que planteo yo en el libro es esto, ¿no? Esta dicotomía, decir, bueno, tendríamos que hacer un montón de cambios, pero si queremos hacer todo lo que hay que hacer, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder avanzar. Entonces, justamente el libro plantea cómo podemos generar pequeños cambios chiquititos, diminutos en nuestro día a día, en una lección, o a la hora de sentarnos a estudiar, o a la hora de entender una receta de cocina, cómo pequeños cambios, cómo podemos incluir pequeños cambios basados en entender cómo funciona nuestra mente, cómo esos pequeños cambios pueden hacer que nuestra situación de aprendizaje, de enseñanza, de aplicación, de lo que sea que estemos haciendo, sea un poquito mejor. Totalmente. ¿Y de dónde comienza? ¿Primero con los docentes, con los tutores, antes que el niño? Bueno, en general, digamos, en el libro hay un montón de tips y de ideas de cómo se pueden aplicar, no solo para docentes de niños, ¿no? O sea, para docentes desde nivel inicial hasta incluso la universidad o terciarios. Hay muchas ideas de cómo se pueden aplicar, también incluso teniendo en cuenta, por ejemplo, una mamá, un papá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía con esa persona, con esa otra persona a la que está tratando de ayudar, pero también hay bastantes herramientas para el propio adolescente o el propio adulto que quiere entender cómo es que aprende y que quiere ayudarse entonces a aprender mejor. Y entonces va un poco para todos lados. En general, si hablamos de niños y de niñas, y la principal responsabilidad la tenemos los adultos que estamos a cargo de ese proceso. De nuevo, no solo el docente en la escuela, sino también la familia en la casa, en el barrio. Y hay ideas para poder ayudar a acompañar a ese niño, a esa niña en ese proceso de aprendizaje. Hay mucho, por ejemplo, de juego. El juego es fundamental. Todos deberíamos jugar más, porque el juego nos ayuda a fijar mejor los aprendizajes, a armarlos mejor, nos ayuda molecularmente, digamos, nos ayuda físicamente
a tener mejores aprendizajes, no solo en la niñez, también en la adultez. De nuevo, en nivel inicial, en jardín de infantes, se suele jugar mucho. Está bien visto que uno se ponga a jugar con un niño o una niña, pero cuando empieza la primaria, cada vez menos se juega en el recreo, en alguna materia especial, y en casa se juega poco, alguna vez algún juego de mesa, se juega con los celulares. Y hablando de esto, ¿no? Esto de no dejar de ser niño nunca, porque creo que son los únicos que no le tienen miedo a nada y además viven el presente totalmente, en todo momento, porque antes cuando éramos niños también vivíamos solamente en el presente, era el aquí ahora, en salir a divertirnos, en pasarla bien nada más. La verdad que, como decís vos, parece algo tan irreal, ¿no? Dejar esa etapa, pero nunca tenemos que dejar o de olvidarnos de que somos niños, o sea, en algún momento mirar todo el tiempo eso, el niño interior que llevamos nuestro, la curiosidad que teníamos en ese momento, todos esos puntos no hay que dejar de lado nunca. No, de hecho, fíjate que es interesante. Vos decís, y digo, y es lo que solemos decir en la sociedad, ¿no? Esto de el niño que llevamos dentro. ¿Por qué el niño? ¿Por qué no los adultos que queremos jugar, que queremos... también, obviamente, tenemos que pensar en el futuro, por supuesto, sí, pero digamos, también aprovechar, ¿no? El presente y dimensionar y decir, bueno, esto que estoy viviendo está bueno. Hay muchas, y la curiosidad que vos decías, ¿no? O sea... nunca perder eso, pero para mí también está bueno eso, pensarlo como desde nuestro lado de adultos, no decir, bueno, me permito hacer esto como si fuera una niña. No, lo hago aunque soy adulta, porque también es parte de ayudar a mi cerebro y a mi mente a entender mejor el mundo, a llevarse mejor con el mundo, a aprender y a enseñar mejor. Algo que decías con respecto a que un niño tiene que estar bien alimentado, esto me remontó a mi mamá, siempre decía, tenés que desayunar bien antes de salir. Esa era típica frase que te decía, porque si no, no vas a poder pensar o no vas a poder entender. Era cierto eso, o sea, era cierto. Totalmente, había que aplicarlo. Era cierto. No vale lo mismo comer cualquier cosa, ¿no? O sea, no es lo mismo en general. El tema es el siguiente. Cuando nosotros aprendemos algo, lo aprendemos porque nuestro cerebro se modifica físicamente, cambia. Uh-huh. Se podría ver eso, digamos. Hay técnicas para ver en ciertas circunstancias eso. Para que cambie necesita energía. Esa energía viene de la comida, pero no viene igual de cualquier comida. Entonces hay un montón de evidencia de que los alimentos ultraprocesados, los alimentos ricos en grasas saturadas, en azúcares refinados, esos alimentos tienen menos de esas energías buenas, digamos, para que nuestro cerebro cambie en comparación con alimentos hechos en casa, con frutas, verduras, legumbres, pero también incluso con chipá hecho en casa, ¿no? Digamos, totalmente. Sí. Bueno, Andrea, la verdad que interesantísimo el libro. ¿Aplicado de qué manera? Sé que la apertura la tuvo aquí el Ministerio de Educación al traerte, al poder dar esta charla que la venís llevando por muchísimos lugares. ¿Y de qué manera se puede empezar a aplicar? Primero, bueno, esto de educar y de invitarte, obviamente, para que puedas informar a toda la gente de lo que estás haciendo. ¿Somos abiertos a estos procesos nuevos, a estos cambios? Gracias por la pregunta, porque en general tenemos mucho miedo. En general, además, tenemos, digo, como sociedad, se nos suele tildar a los neurocientíficos, a las neurocientíficas, como que solamente nos importa el cerebro y que no nos importa el resto de la persona y el entorno en el que vive y las emociones que tiene y que no nos importan los docentes, y la verdad es que nada más lejano de la realidad. Está bueno entender cómo funciona nuestra cabeza para justamente empezar a entender que no podemos pensar sin estar atravesados por emociones, que no somos quienes somos, que somos quienes somos porque hemos vivido nuestra vida en la familia, en el barrio, en la cultura en la cual vivimos, que si hubiéramos sido teletransportados a otro lado seríamos diferentes. Y que el docente tiene un rol crucial, primordial, fundamental a la hora de acompañar los desafíos que van a permitir que una persona aprenda de mejor manera. De nuevo, no solo el docente pensado con el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, sino que todos somos docentes, todos estamos enseñando. Cuando uno tiene una conversación en su casa linda o una discusión, uno está aprendiendo y uno está enseñando, y la verdad es que estamos constantemente generando estos cambios en nuestro cerebro.
cerebro. Entonces está bueno tratar de acercarse un poquito a entender cómo funciona para poder tener el poder de hacer pequeños cambios que nos hagan aprender mejor, educar mejor y sentirnos mejor también. Totalmente. Andrea, ¿de qué manera pueden conseguir tu libro? ¿A través de qué editorial? Neurociencia en la escuela, guía amigable y sin bla bla para entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje. Fue editado por Siglo XXI. Está acá en la librería La Paz, en Corrientes, pero también se puede conseguir por internet en la página web de Siglo XXI. Y me pueden buscar en redes andre.goldin. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros continuamos con mucho más Agendalo.